Hace miles de años se le hizo una promesa a un hombre llamado Abraham. Una promesa que atravesaría generaciones, moldearía reyes, desencadenaría guerras y definiría el destino de una nación. Pero a lo largo de los siglos, estas tribus desaparecieron, se dispersaron, fueron destruidas y algunas nunca más se volvieron a ver. Prepárese para descubrir el misterio de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde acabaron? La historia comienza con una promesa divina hecha a Abraham y atraviesa las generaciones hasta llegar a las 12 tribus de Israel. Cada tribu representa no solo un nombre, sino también una identidad profética. El viaje de las 12 tribus de Israel comienza hace miles de años, cuando se le hace una promesa divina a Abraham en Ur de los Caldeos. Dios lo llama a dejar su tierra, su familia, y dirigirse a una tierra que Él le mostrará. Aunque Abraham no tenía hijos y su esposa Sara era estéril, el Señor le prometió que haría de él una gran nación, lo bendeciría y engrandecería su nombre para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas a través de él. Pasan los años hasta que nace Isaac, el hijo de la promesa que a su vez engendrará a Jacob. Una noche solitaria marca la vida de Jacob cuando lucha con un hombre misterioso y es renombrado como Israel, porque luchó con Dios y con los hombres y prevaleció. A partir de ese momento, Israel se convierte en padre de 12 hijos, cada uno destinado a convertirse en el antepasado de una de las futuras tribus. Cada tribu no sería solo una familia, sino una bandera sellada por un pacto celestial. Este viaje sin mapa muestra cómo las tribus comienzan a brotar de las promesas hechas en el desierto para trazar su camino a lo largo de la historia de las Escrituras. La historia de las tribus de Israel continúa con Jacob, ahora Israel, convirtiéndose en padre de 12 hijos. Cada uno de estos hijos daría origen a una tribu con características y destinos proféticos únicos. El primogénito Rubén, aunque fue el primero en el orden natural, pierde su primogenitura debido a una deshonra cometida al acostarse con una de las concubinas de su padre. La tribu de Simeón y Leví es condenada por la violencia por haber masacrado una ciudad en venganza por su hermana Dina. Leví, sin embargo, a pesar del castigo inicial, se transforma en bendición al convertirse en la tribu sacerdotal consagrada al servicio del Señor. Judá recibe la bendición más noble del cetro real, que no se apartará de la tribu hasta la venida del Mesías. De las demás tribus surgen características emblemáticas. Isaacar es comparado con un fuerte asno de carga, simbolizando un pueblo trabajador. Zabulón habitará junto al mar y se volverá influyente en el comercio marítimo. Benjamín es descrito como un lobo voraz, cuya historia está marcada por intensas guerras y casi extinción en una guerra civil interna. Efraín y Manasés, hijos de José, reciben partes importantes de la herencia. Efraín se vuelve dominante liderando el reino del norte, mientras que Manasés vive altibajos espirituales al estar dividido entre dos lados del Jordán. Así, cada tribu comienza a recorrer su camino profético en la historia del pueblo elegido. La historia de las 12 tribus de Israel continúa desarrollándose con detalles que involucran la vida de los hijos de Jacob. La tribu de Rubén, primogénito de Jacob, tiene su continuidad marcada por cuestiones de inestabilidad y pérdida de la primogenitura, lo que destaca la importancia de las elecciones y sus consecuencias a lo largo de las generaciones. Simeón y Leví, por su parte, cargan con el peso de la condena por la violencia cometida en represalia contra toda una ciudad, introduciendo el tema del arrepentimiento y la transformación. Judá, por su parte, recibe una bendición especial que repercute en la promesa mesiánica más allá de su herencia territorial, apuntando a un futuro lleno de significados proféticos.
La historia de los demás hijos refleja las características individuales que moldean el destino de las tribus, desde Dan hasta Manasés, revelando cómo cada linaje contribuye a la trama compleja y diversa del pueblo elegido. Las tribus de Israel se centran en detalles sobre la vida de José después de ser vendido como esclavo por sus celosos hermanos. Llevado a Egipto, José es comprado por Potifar, un oficial del faraón, donde Dios lo bendice grandemente en todo lo que hace. Sin embargo, surge una adversidad cuando la esposa de Potifar, sintiéndose rechazada por José, lo acusa falsamente de conducta inapropiada y él es encarcelado. A pesar de las injusticias sufridas, Dios continúa exaltándolo en la cárcel al permitirle interpretar sueños. Su habilidad adivinatoria llama la atención del faraón durante un período de sueños perturbadores en Egipto. Al descifrar el enigma de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, así como las 7 espigas débiles y las 7 espigas buenas, José predice 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna inminente. Impresionado por su sabiduría divina, el faraón nombra a José gobernador de Egipto y le encarga que prepare a la nación para la inminente crisis alimentaria. Así, el esclavo hebreo se convierte en gobernante de la tierra más poderosa del mundo, desempeñando un papel fundamental en la preservación del pueblo egipcio e israelita durante los tiempos difíciles que se avecinan. Después de que José revelara su identidad a sus hermanos y los perdonara, toda la familia de Jacob descendía a Egipto en medio de la hambruna que asolaba Canaán. José se emociona al reencontrarse con su padre Jacob, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Los emotivos abrazos entre padre e hijo resuenan en el palacio del faraón, simbolizando la reconciliación familiar que trasciende las décadas de separación y sufrimiento. Ante la crisis de hambruna, José toma medidas para garantizar la supervivencia de su pueblo, distribuyendo generosamente provisiones a sus familiares y a los habitantes de Canaán. El viaje de las 12 tribus de Israel gana un nuevo capítulo marcado por la unión de la familia primordial y por los desafíos enfrentados en una tierra extranjera que será escenario de acontecimientos cruciales para el futuro del pueblo elegido. Tras la llegada de las tribus de Israel a Egipto y la permanencia de la familia de Jacob en la tierra del faraón, los descendientes de Israel se multiplicaron rápidamente. Lo que comenzó con 70 personas se convirtió en una multitud en medio de la prosperidad y la fertilidad de Egipto. Sin embargo, los años de exilio comenzaron a pesar sobre el pueblo elegido, que se vio sometido a la esclavitud y la humillación a manos de los egipcios. Más de 400 años transcurren marcados por azotes, ladrillos, sufrimiento y clamores por la liberación. Mientras el cielo parecía silencioso ante las súplicas de Israel, Dios preparaba un libertador entre bastidores. En el desierto de Madián, Moisés es llamado por Dios en la zarza ardiente para liderar el éxodo del pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Moisés es encargado de la misión divina y se enfrenta al faraón con las plagas de la sangre en el río, las langostas y las tinieblas, que culminan con la muerte de los primogénitos egipcios. La liberación llega finalmente cuando el Mar Rojo se abre ante los israelitas en un acto milagroso de Dios. En el desierto, el pueblo recibe los 10 mandamientos grabados por el dedo divino como fundamento de la alianza entre Dios e Israel. A pesar de la poderosa manifestación del Señor y de las enseñanzas impartidas al pueblo durante el viaje por el desierto, muchos se rebelan contra Dios murmurando, practicando la idolatría y la desobediencia. La generación que fue testigo de los prodigios divinos muere antes de entrar en la tierra prometida, quedando solo Caleb, de la tribu de Judá, y Josué,
de la tribu de Efraín para liderar la conquista de la tierra. Tras la división entre los reinos del sur y del norte, Judá e Israel siguieron caminos distintos que llevaron al declive de las tribus de Israel. El reino del sur, centrado en Jerusalén, continuó su trayectoria bajo la promesa hecha a David, manteniéndose fiel al linaje real. Sin embargo, episodios de perversidad y profanación afectaron a Judá, corroyendo su estructura espiritual y resultando en la opresión del pueblo. Mientras tanto, el reino del norte se sumió aún más en la idolatría y la corrupción bajo el reinado de Jeroboam. Los becerros de oro erigidos en Betel y Dan simbolizaron la ruptura de la alianza con Dios y marcaron el comienzo de la caída espiritual de las tribus del norte. Profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas fueron enviados para confrontar la apostasía y exhortar al arrepentimiento, pero sus palabras fueron a menudo ignoradas. La idolatría generalizada condujo a la decadencia espiritual y moral del reino del norte, que culminó con la desastrosa invasión de Asiria. En el 722 a.C., Samaria fue sitiada y tomada por el imperio asirio, lo que provocó el exilio de las 10 tribus perdidas de Israel. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus tierras natales. La cultura israelita fue suprimida. Las tribus desaparecieron de la historia humana como si hubieran sido engullidas por las arenas del tiempo. Así concluye un capítulo sombrío de la trayectoria de las tribus de Israel, con las consecuencias de la división política reflejadas en las duras penas impuestas por los imperios extranjeros. Tras el exilio de las 10 tribus de Israel por Asiria en el 722 a.C., el destino de las llamadas tribus perdidas sigue envuelto en misterio y controversia. Mientras que algunos estudiosos creen que las tribus fueron completamente asimiladas por otros pueblos y perdieron su identidad tribal, existen teorías controvertidas que sugieren que los restos de estas tribus sobrevivieron en regiones lejanas, como en las montañas de Persia, India, África o incluso América. Además, las tradiciones antiguas y las interpretaciones proféticas alimentan aún más el debate sobre el paradero de estas tribus y su papel en los acontecimientos futuros. El silencio de la historia sobre el destino de las tribus perdidas resuena como una invitación a reflexionar sobre los designios divinos y los misterios que impregnan la narrativa de las 12 tribus de Israel. La visión profética de Ezequiel sobre los huesos secos en el valle simboliza no solo la muerte espiritual y la desolación del pueblo de Israel, sino también la promesa de la restauración divina. Dios pregunta al profeta si esos huesos secos pueden revivir, llevándolo a presenciar el milagro de la resurrección. Los huesos se unen, los tendones crecen, la carne se restaura y el Espíritu de Dios sopla vida sobre ellos. La escena representa la revivificación de la casa de Israel dispersa y desolada, no solo de las tribus visibles, sino también de las tribus perdidas que parecían haber sido olvidadas por la historia. Estos huesos resucitados son un poderoso símbolo de la fidelidad y el poder restaurador de Dios, que apunta al tiempo en que todas las tribus dispersas serán reunidas y restauradas en unidad bajo el pacto eterno del Señor. El viaje de las tribus de Israel se sumerge en la profecía y el significado simbólico de las tribus perdidas. Si bien los nombres de estas tribus desaparecidas resuenan a lo largo de las Escrituras, representan más que simples linajes genealógicos perdidos. Son símbolos espirituales de un pueblo disperso que mantiene viva la promesa divina. El aparente silencio sobre el paradero de las tribus perdidas resuena como un misterio envuelto en la fidelidad de Dios y la restauración de los elegidos. Y si las tribus no solo se encuentran entre las naciones, sino también dentro de aquellos que buscan el propósito espiritual,
La continuidad de la historia de las tribus de Israel no es solo una narración del pasado, sino una profecía activa que apunta al destino redentor preparado por Dios. El llamado a la unidad y la restauración en medio de los últimos tiempos revela la presencia continua y el plan divino que trasciende las eras. Descubra más sobre este misterio que atraviesa milenios. Suscríbase al canal para seguir este fascinante viaje. Las 12 tribus de Israel siguen resonando en el tiempo como símbolo de fe, esperanza y restauración. El futuro desvelará el destino final de estos linajes proféticos.